capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Así que este pasaje, para los que apenas entraron, estamos en capítulo 11 de Apocalipsis. Leímos del verso 1 hasta el 14 y vamos a detenernos aquí para poder explicar un poco de qué está hablando de este pasaje. Recuérdense que según la secuencia que venimos viendo, estaban las 7 trompetas, fueron sonadas las trompetas, y las últimas 3 trompetas son 3 ayes, y vamos en el segundo ay, que es la trompeta número 6, y luego vamos a seguir adelante. Pero antes de entrar al estudio vamos a orar. Así que les invito a que oren conmigo. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias por este gran privilegio que tú nos permites de podernos reunir, Señor, a través de este medio donde podemos estudiar tu palabra. Señor, gracias. Gracias por ese precioso momento que tú nos das, Padre. Podemos, Señor, estar aquí presentes, Señor, y tu Espíritu Santo puede enseñarnos en esta hora, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, por el pan nuestro de cada día, Padre, que nos lo des hoy, Padre, lo cual es tu palabra, Señor. Que tú alimentes nuestro espíritu, que tú alimentes todo nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que podamos ser renovados, Padre, para que podamos ser revestidos, Señor, con tu poder, para que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra, y para que tú nos reveles, Espíritu Santo, las cosas que vienen, Señor,
y cómo debemos de prepararnos y cómo debemos actuar en estos días, Padre, como iglesia tuya, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han reunido en este lugar, que han puesto ese tiempo, Señor, que ellos tienen, Padre, para aprender tu palabra, Señor, que esa semilla, Padre, puede llevar mucho fruto, Señor, en sus vidas, Padre, para que podamos hacer tu obra eficazmente, Señor, dentro de la iglesia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Úsalos con tu poder, Señor. Llénalos, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor, de tu revelación, amado Dios. Que tu palabra, Señor, sane, que tu palabra consuele, que tu palabra liberte, Señor. Que tu palabra, Señor, al mismo tiempo, Padre, nos quite todo velo, Señor, y pueda ser rotas todas cadenas, amado Dios, para que podamos ver tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos en esta hora, Señor. Quita toda palabra vana de mis labios y que pueda surgir solo palabras que adoren y bendigan tu nombre, Señor. Así lo creemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver hoy el capítulo 11 de Apocalipsis y empieza con los dos testigos. Los dos testigos. Así que vámonos a las notas, la página número 8. En las notas, el inciso K, donde dice capítulo 11. Dice el templo de la tribulación. Número 1. Recuérdense, vamos en la página número 8. Hasta aquí Juan ha sido espectador, pero ahora toma parte en el drama. Y dice en el verso número 1, la vara era instrumento de castigo, de medir, también significa juicio. Y se le dice a Juan cuando está midiendo, se le dice no midas el patio. El verso 2 indica que el tiempo de los gentiles está por terminar. Quedan 3 años y medio y Dios comenzará a tratar con los judíos nuevamente desde el tiempo de Pablo. Han pasado 19 siglos de la dispensación gentil. Así que en todos los pasajes anteriores, Juan desde el principio es llevado en el Espíritu hacia la presencia del Señor y él empieza a ver el trono de Dios, él empieza a ver los 24 ancianos, él empieza a ver los candeleros de oro, él empieza a ver los 4 seres vivientes y luego él empieza a escuchar los ángeles y sale el Cordero, abre el libro que tiene los 7 sellos y de los 7 sellos empiezan a salir calamidades y luego llegamos a las 7 trompetas. De las 7 trompetas, cada ángel empieza a tocar la trompeta y se empieza a desarrollar toda la historia del futuro delante de nosotros y delante de los ojos de Juan. Pero aquí en el capítulo 11, él ahora es partícipe de lo que está pasando. A él se le da una vara de medir, ya no se le da a los ángeles. Cada ángel hacía lo que tenía que hacer antes y Juan nada más observa todo, pero ahora a él se le da una vara de medir. Y la vara de medir puede significar juicio y puede significar castigo. Y se le dice a Juan, no midas el patio. Dice Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña, que es una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate
y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y luego se le dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se le da un tiempo específico y ese es el patio, es el tiempo para los gentiles donde ellos hollarán el templo, por decirlo así, o la ciudad santa. Punto número 4. De acuerdo con Daniel 8, 10, 14, parece que el tiempo del anticristo y la tribulación con sus juicios hasta este evento. La limpieza del santuario será por 2300 días o poco menos de 6 años. Y dice Daniel, vamos a ver si tengo el pasaje. Dice Daniel 8, 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí está significando la parte que se le da a Juan, que no mida, para que la puedan hollar los gentiles. Número 5. La medida del templo, altar y adoradores significa que Dios está recibiendo de nuevo al judío y vomitando de su boca a la corrupta iglesia gentil de la Odisea. Ya lo vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 16. Y Primera de Pedro 4, 17 dice de la siguiente manera. Vamos a ver si lo tengo aquí. Es cuando dice que es tiempo que el juicio empiece por casa, y si no empieza por casa, y si empieza por casa, ¿dónde quedará el impío? Número 6. Durante la dispensación de la iglesia no hay templo. Ella lo es. Efesios 2:20. Ahorita vamos a explicar, esto es muy importante. Efesios 2:20 al 22 dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está diciendo que en este tiempo no es necesario un templo, porque nosotros somos los templos del Espíritu Santo, nosotros mismos. Y ahí Efesios lo dice, y también lo dice Juan 4:23. Ahí en Juan 4:23 es donde Jesús está hablando con la samaritana, y la samaritana le dice, ¿dónde debemos de adorar? Porque nosotros decimos aquí y ustedes los judíos dicen allá en el templo. Y Jesús le dice a ella en San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En pocas palabras, nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, pero Israel ha tenido su templo por mucho tiempo y ahora no lo tiene. Y la iglesia no se le fue dado ningún templo, porque la iglesia, el templo somos nosotros. Y aquí lo expresa muy bien Pablo en estos pasajes en Efesios y también Juan, donde Jesús habla que ahora es el tiempo donde nosotros debemos ser adoradores, adorar en el espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. El templo de Dios en Jerusalén, número 1. No sé si alguien tiene una pregunta y recuérdense que me pueden hacer preguntas si es de que tienen una pregunta. Número 1. Sí, dígame, hermano. Una pregunta referente que donde dice que han pasado 19 siglos de la dispensación gentil. Ahí a qué... Oh. Vamos a regresar. Es el número 3. Aquí está diciendo que desde el tiempo de Pablo se le ha dado chance a los gentiles, por decirlo así, y desde ese tiempo hasta ahora han pasado 19 siglos. Se puede interpretar de esa manera y también se puede interpretar de la manera cuando Juan lo está midiendo el templo y que en ese momento ya está en la tribulación, ya no está la iglesia aquí, está hablando del templo de Israel o el templo, sí, del país de Israel, y todavía le da chance a los gentiles, le dice, no midas el patio hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y cuando le dice así, quiere decir que el tiempo de los gentiles ya va a terminar. Así que de eso se trata. No sé si Muy bien, gracias, bien su pregunta. Sí. Entonces ahora vamos el templo de Dios en Jerusalén. Entonces ya dijimos que nosotros no necesitamos templo, pero el pueblo de Israel, la religión, no sé si usted sabe de la religión judía, pero la religión judía requiere el templo de Salomón. Y ahí en el templo de Salomón ellos pueden hacer sacrificios por sus pecados, pero hasta ahorita no hay templo porque fue destruido el templo cuando Jesús lo predijo, cuando estaba aquí, y eso pasó como en el año 70 después de Cristo. Dice el punto número 1, Tito lo destruyó. Así que el templo que tenía Israel fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Habían pasado 25 años cuando Juan escribe este pasaje. Número 2. Aquí se refiere al templo que será reconstruido con la ayuda del anticristo. O sea, cuando está hablando de este templo, está hablando el templo que el anticristo va a construir. Y el primer templo, como no sé cuántos saben, pero el primer templo fue hecho por Salomón. David lo quería hacer, pero se le dijo a David, Dios le dijo a David que su intención de su corazón era buena, pero que sus manos habían derramado mucha sangre y por eso no podía edificar el templo, pero que se lo iba a dar a su descendencia. Y así que cuando fue nombrado Salomón rey, que era hijo de David, David lo que hizo, recogió muchos bienes, en pocas palabras dejó preparado todo, le dejó muchas cosas a Salomón para que él construyera el templo. Y él hizo el templo y ese fue el primer templo de Israel
donde ellos podían adorar. Ese templo sustituyó el tabernáculo de Moisés. Recuérdense que había un tabernáculo y después se hizo el templo. Y después de eso, por la rebeldía de Israel, destruyeron el templo y volvió a edificar. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo volvieron a edificar. Y después fue vuelto a destruir el templo que fue edificado por segunda vez. Y hasta ahorita no se ha levantado otro templo. Así que el templo que se levante en Israel será el tercero. Pero eso lo vamos viendo más despacio más adelante. Así que número 2, aquí se refiere al templo que será reconstruido con la ayuda del anticristo. Daniel 9:27. En pacto de 7 años en el cual se restituye el sacrificio de animales. Y vamos a ver si tengo aquí Daniel 9:27. Creo que solo tengo, no lo tengo por acá. Y entonces este es el templo que será reconstruido con la ayuda del anticristo. Número 3. Pablo habla de él en 2 Tesalonicenses 2:4. Y dice 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, aquí está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí está hablando que cuando venga el anticristo y él ayude a construir este templo, se va a sentar, dice, como Dios ahí en el templo de Dios. Y cuando habla, fíjese este pasaje, se lo voy a leer otra vez y ponga atención en unos pequeños detalles. Dice 2 Tesalonicenses 2:4. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces esa palabra que dice tanto que se sienta en el templo de Dios, solo el templo de Dios se le conoce mundialmente como el templo de Salomón, el templo que está en Israel. Obviamente no está hablando de nosotros como templo, sino que un templo físico en ese lugar de Israel. Entonces él lo va a ayudar a construir el anticristo y luego él lo va a querer utilizar para él mismo. Número 4, estamos en la página número 8. Veo que algunos han entrado nuevamente o han entrado y estamos en la página número 8, en el inciso K, donde dice capítulo 11, y vamos en el punto número 4. El sitio hoy está ocupado por la mezquita de Omar, lugar sagrado a millones de musulmanes, segundo solo a Meca. Creen que de este lugar ascendió Mahoma al cielo, se renovó a su estado presente por Suleimán el Magnífico en 1520 y 1566. Entonces, el sitio donde creen que está el templo de Salomón es donde hoy día está la mezquita de Omar. Y esta mezquita de Omar es sagrado para millones de musulmanes. Los musulmanes hicieron el templo de Omar aquí en este lugar, porque ellos creen que aquí ascendió Mahoma al cielo. Y este templo lo renovó
al estado que nosotros lo conocemos ahora, Suleimán el Magnífico en 1520 a 1566. Así que quisiera ponerles una foto para que ustedes puedan ver dónde está, cuál es la mezquita de Omar, porque a veces a mí yo siento que todos conocen, pero a veces no muchos conocen cuál es la mezquita de Omar, y algunos tienen una idea de qué es y otros ni siquiera lo conocen. Pero si usted ve esta figura, esta foto, la mezquita de Omar es la que está arriba. En inglés le llaman The Dome of the Rock. Pero esa es la que está arriba. Algunos le dicen la cúpula. Y la muralla que usted ve abajo es el muro de los lamentos, donde los israelitas creen que es el muro más antiguo del templo de Salomón. Uno de los muros más antiguos del templo de Salomón. Entonces quise poner los dos, podía ponerse nada más la mezquita de Omar, pero quise ponerlo de esta manera para que usted pueda ver qué tan cerca están estos dos. Los israelitas quieren construir el templo de Salomón. Ellos están preparados para construir el templo de Salomón, pero no lo pueden hacer porque la mezquita de Omar ocupa el terreno del templo de Salomón. Y ustedes saben que los judíos y los musulmanes no se llevan, y si ellos quisieran tocar el templo de la mezquita de Omar, se armaría una guerra sin precedentes. Así que hasta hoy día no han podido hacer nada con este asunto. Pero los judíos siempre han querido construir su templo. Ellos tienen todo preparado. No sé si ustedes sabían eso. Ellos ya tienen la gente que va a trabajar en la construcción del templo. Ya tienen grupos separados, grupos que van a trabajar en la noche, grupos que van a trabajar en la mañana, grupos que van a trabajar en la tarde. O sea que ellos lo tienen bien planificado, que cuando lo quieran hacer se va a construir muy rápido porque tienen todo listos. En los sacrificios que hacían, eso nada más es un poco de información para que usted sepa. En los sacrificios que los judíos hacían en el templo está la vaca roja, y esa vaca se había perdido, pero como Israel es es el líder en la tecnología, ellos pudieron clonar a este tipo de res, y ahora a través de sus experimentos ya hay otra vez ese tipo de vacas rojas que usaban para ciertos sacrificios ahí en el templo. Ya tienen el candelero de oro que van a poner en el lugar santísimo, que supuestamente estaba leyendo un artículo que les costó 110,000 euros. Imagínense, es un candelero de puro oro, y 110,000 euros les costó a ellos. Están haciendo muchas cosas los israelitas. Tienen una lista de todas sus tribus, y todos los que se están registrando en Israel, ellos los están buscando de qué tribu son, y ya tienen como quien dice, su linaje muy organizado. Tienen los trajes sacerdotales que menciona la Biblia. Si usted ve la Biblia, cuando le hicieron los primeros trajes a Aarón y a los sacerdotes, los trajes originales ellos ya los tienen. Ya tienen todo preparado para hacer el templo, porque ellos quieren tener el templo. No sé cuántos han visto a los judíos ortodoxos que están vestidos de negro.
y la razón por la que están vestidos de negro es por luto de que no hay templo. Entonces, cuando ellos construyen el templo, entonces los que son sacerdotes van a poner sus vestiduras, todos van a tener sus vestiduras según lo que se conocía en la Biblia, así como lo dice la Biblia. Entonces va a desaparecer ese luto que ellos tienen hoy día. Así que la razón por la que no lo han hecho, la razón por la que no han construido el templo, es porque ahí está la mezquita de Omar. Y ahí está la mezquita de Omar y ellos dos, los musulmanes y los judíos, no se llevan. Otra es porque acabamos de ver que a Juan se le dijo, no midas el patio del templo, porque esa se le va a ser entregado a los gentiles hasta que sea su tiempo. En pocas palabras, hay un tiempo definido hasta que todo esto va a empezar a pasar. Y esta mezquita de Omar, cuando usted va ahí, es muy, los musulmanes son muy delicados. La religión del musulmán es el Islam, no sé si lo sabía, pero así se llama la religión Islam. Y ellos son muy, muy delicados. Si alguien quiere entrar ahí, como es un lugar turístico, si alguien quiere caminar alrededor de la mezquita de Omar, y si alguien lleva una Biblia, se la quitan porque es en contra de la religión de ellos. Y si llegan a entrar en la mezquita de Omar, tienen que quitarse los zapatos porque es muy sagrado para ellos. Según ellos, ahí ascendió Mahoma, que es el profeta al cual ellos siguen. Número 5. Esta mezquita de Omar cubre la roca que se cree ser la cumbre del monte Moriah, que David compró para edificar el templo y el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Génesis 22:2, Segunda de Crónicas 3:1. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, le está hablando Dios a Abraham, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese bien cómo la Biblia es muy específica. Y luego dice Segunda Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, o sea, el templo, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había separado en la era de Ornán Jebuseo. Así que la Biblia es muy específica de dónde tiene que ser, en dónde está edificado el templo de Salomón. Cuando ellos hagan un templo, no lo van a edificar en otro lugar, sino que ellos lo quieren edificar en el lugar específico que fue señalado por David. En pocas palabras, si le regalaran a Israel un enorme acres, un enorme terreno para edificar el templo, ellos lo rechazarían porque ellos nada más pueden edificar el templo de Salomón ahí donde ha estado el primero y el segundo. Entonces, por ley para ellos, tiene que ser en ese mismo lugar. Número 6. El primer templo fue construido por Salomón, el segundo por Herodes el Grande. Comenzó la construcción en el año 20 antes de Cristo. En el tiempo de Jesús tenía 46 años en construcción. Así lo dice Juan 2:19-2. Continuó hasta el 64 después de Cristo,
Su ambición era exceder a Salomón, pero fue destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, el que lo volvió a construir la segunda vez fue Herodes el Grande, y tomó muchos años porque él quería hacerlo de demasiado lujo que excediera más de lo que hizo Salomón, pero fue destruido en el año 70 después de Cristo. Número 7, y eso lo profetizó también Jesús, que iba a ser destruido cuando él dijo: ven estos muros, y él está enseñando el templo y le dicen: sí, lo vemos, y él dice: no quedará piedra sobre piedra. Número 7, Julián, el emperador apóstata, rechazó la fe de su tío Constantino, quiso reconstruir el templo para romper la profecía de Lucas 21-24. Sus esfuerzos fueron frustrados por erupciones de fuego de grietas subterráneas. Según un historiador pagano, en su guerra contra los persas fue muerto, y se dice que cogiendo un puño de sangre lo lanzó al aire gritando: tú has vencido, oh Galileo, y murió. Así que este emperador Julián, él, se recuerdan que ya dijimos que a Juan, el apóstol Juan, se le dijo: no midas el patio, porque le es dado a los gentiles hasta que el tiempo sea el tiempo de ellos. En pocas palabras, nadie puede construir el templo. Y Julián, para romper esa profecía, lo quiso construir, y cuando lo quiso hacer, hubieron erupciones de fuego de grietas subterráneas. Y cuando él murió, porque él iba en contra de la profecía, él lo que quería es de que no se cumpliera la profecía, y al ir en contra de la profecía, iba en contra de Dios. Y cuando él murió, él grita: tú has vencido, oh Galileo. En pocas palabras, no lo pudo hacer, sino que la profecía siguió cumpliéndose. Número 8. Hoy existen solo los cimientos y el piso del templo de Salomón, o de Herodes el Grande, como quiera usted verlo. Parte del cimiento del lado suroeste descansa sobre cimiento más antiguo que los judíos creen ser el templo de Salomón. Allí los devotos van a llorar las glorias pasadas, y se le conoce hoy día como la muralla de los lamentos, o el muro de los lamentos. Así que vamos a ir otra vez a las figuras, y les voy a mostrar algo. Entonces, no sé si usted había oído hablar del muro de los lamentos, pero este muro de los lamentos, como les había dicho, es el que vemos aquí. Este muro que está aquí es la muralla más antigua del templo de Salomón, y ahí es donde van a llorar, a lamentarse, a orar los judíos, y esa es la parte que queda. Ahora, si usted ve esta otra figura, muchos se dice de que han estudiado, no sé si usted sabe, pero en Israel hay muchos, como le dijera, hay ciudades enterradas, y se dice que los judíos han estudiado las partes de abajo de la mezquita de Omar, y se han dado cuenta que queda el templo, la mezquita de Omar queda fuera del templo original de Salomón. Y entonces, si es así, si ellos llegaran a construir el templo no afectando la mezquita de Omar, lo harían como está en esta figura. Dice: conozca las señales sobre la construcción del tercer
templo. Entonces ahora hay una teoría, hay algo que los judíos ortodoxos están estudiando y quieren hacer. Están estudiando si en verdad el templo de Salomón está fuera de la mezquita de Omar, y si es así, entonces ellos pueden iniciar la construcción del tercer templo de aquí de Israel. Y eso nada más se los digo que los planes están muy avanzados, que quiere decir que el rapto de la iglesia está también más cerca de lo que nosotros pensamos. Y no sé si hay una pregunta hasta aquí, pero recuérdese que puede hacerla. Y mientras tanto voy a seguir con el número 9. En la guerra de 1967, los judíos tomaron control sobre la Jerusalén antigua por primera vez después de 2000 años. Esto quiere decir, no sé si usted sabe la historia, pero para los que no saben la historia de Israel, déjenme resumirla. Desde que se destruyó el templo de Salomón en el año 70 después de Cristo, no se ha vuelto a construir otra vez el templo. Y Israel fue dispersado, como lo decían las profecías, por todos los países del mundo. Hasta 1948 fue cuando nuevamente empieza a regresar Israel a su lugar de todas las naciones, y se independiza Israel, o sea, se hace una nación nuevamente en 1948, pero ellos no tenían a Jerusalén. Más adelante, en el año 1967, los árabes y todos los que están a su alrededor quisieron quitarle las tierras a Israel y se fueron en una guerra contra Israel. Pero en lugar de quitarle las guerras, lo que pasó es de que los israelitas ganaron y recuperaron, o sea, ellos le quitaron la Jerusalén antigua que no tenían ellos control desde hace 2000 años. Y ahí es donde empieza, en el 1967, empiezan a ellos a estudiar el templo de Salomón. O sea, en pocas palabras, esas tierras, ese templo, ese lugar donde está el templo, no tiene mucho tiempo de que lo vinieron a estudiar, sino que fue desde hace 1967 que empezaron a investigar dónde está ese lugar. Se han hecho excavaciones bajo la mezquita de Omar, pero por ser asunto delicado políticamente, poco se dice de estas excavaciones. En pocas palabras, no se dice nada porque ellos no quieren meterse en problemas. Pero si usted va a Israel, hay muchos videos de muchos hermanos que hablan lo que se dice allá del templo de Salomón, de las excavaciones que ellos han hecho, de los descubrimientos que ellos han hecho. Y dice, pero parece que han encontrado un sitio que posiblemente sea el lugar santísimo. Si en verdad lo es, entonces situaría la mezquita de Omar en el patio de afuera, a donde se le dijo a Juan que no midiera. Y si es así, entonces se construiría el templo, el tercer templo. No había ningún problema porque todo estaría libre para los judíos. En este caso no sería necesario quitar la mezquita de Omar para construir el templo de Salomón, sino que lo dejarían ahí en el mismo lugar y nada más levantarían el templo de Salomón. Así que si para usted no se le hace muy importante, para mí como iglesia sí se me hace muy importante, porque eso quiere decir que el rapto es más eminente de lo que nosotros pensamos. Todos los planes de Israel, investigue y va a ver que están muy cerca de empezar a construir el tercer templo. Número 10.
Apocalipsis 11:2, Lucas 21:24, Zacarías 14:2-4, indican que Israel perderá control de la ciudad. Carlos, Sí. si lo dices que, pues que sí es importante porque se supone que cuando hagan eso es porque la iglesia ya habrá sido estado en el rapto, ¿no? Correcto. Precisamente de que si ya están en esos planes ellos que ya están muy cerca, quiere decir que antes precisamente tiene que ser el rapto y ya está muy cerca el rapto antes de que construyan ese templo, ¿no? ¿Correcto? Sí, y por eso es de que le digo que eso quiere decir, cuando vemos todos los planes, cuando vemos todo lo que se está descubriendo, cuando vemos la importancia del templo de Salomón, podemos ver que el rapto está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ok, sí, pues sí. Oye, otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la que ahí precisamente en el Muro de los Lamentos ellos ponen escriben, no sé qué es lo que precisamente escriben, ¿no? O lo que escriban, pero los meten en las rendijillas de ahí mismo del muro? ¿Qué es lo que escriben o por qué lo hacen? Por muchas razones. En el templo, para la religión judía, recuérdense que Israel está lleno de ateos, de católicos, de otras religiones, de cristianos y de muchas otras religiones. Entonces, cuando hablamos de Israel, no piense usted que todos son judíos. Pero para la religión judía, para aquellos que de verdad llevan la religión judía, el templo de Salomón es lo más sagrado. Es donde está la presencia de Dios. Ahí se le dice a Salomón que su presencia no se iba a mover de ese lugar. Y cuando ellos tenían una petición, podían llegar al templo, podían poner su petición ahí, porque ahí estaba la presencia de Dios. Aun cuando ellos oraban para la ciudad de Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Y por eso usted ve en Daniel, que cuando Daniel está haciendo sus oraciones, él abre la ventana, porque esa ventana daba rumbo a Jerusalén, ahí donde estaba el templo. Y entonces ellos tenían ese concepto, ellos habían visto, tenían muchas experiencias de que ahí estaba Dios. Por eso es que es muy importante para ellos. Y por eso también debe ser importante para nosotros de ver que como iglesia no tenemos nosotros templo, sino que ¿quién es el templo para nosotros? ¿O quién es el templo de Dios para la iglesia? Somos nosotros mismos. Quiere decir que somos muy importantes y tenemos que tener mucha reverencia, como quien dice, con este templo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, no sé si puede comprender la profundidad de todo lo que esto significa. Sí, porque es precisamente eso, como dices, al no tener ya ese templo, pues nosotros por eso dijo que en 3 días levantaría el templo, porque se refería que nosotros íbamos a hacer el templo para el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estar pues en santidad, ¿verdad? Porque pues... Sí, cuando dice 3 días iba a levantar el templo, está hablando de su cuerpo, Jesús. Está hablando de que él iba a resucitar. No está hablando de nosotros, pero en muchos pasajes Pablo menciona que nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo. Ok. Y entonces dice, estábamos diciendo en este punto número 10, que Zacarías 14:2-4 indican que Israel perderá control de la ciudad de Jerusalén y el anticristo tendrá control de esta por 3 años y medio.
Y dice Zacarías capítulo 14, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. En pocas palabras, la van a perder. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Perderán control de Jerusalén nuevamente por el anticristo. El templo milenial. Número 1 dice, vamos en la página número 9, ya pasamos a la página número 9, el templo milenial. No ha de confundirse con el de la tribulación. Este último posiblemente sea destruido con un terremoto cuando venga Jesús. Zacarías 14, 3 y 5. Entonces Jesús construirá el templo del milenio. Zacarías 6, 12, 13. Los planos detallados para este templo se dan en Ezequiel capítulo 40. Lo que está diciendo aquí que el templo milenial sería el cuarto templo, porque el tercer templo es construido por el anticristo, pero en la venida de Jesús, cuando es su venida, hay un terremoto, ahí en esa venida es destruido ese templo y luego lo vuelve a construir Jesús. Zacarías 6, 12, 13 dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, está hablando de Jesús, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Fíjese bien, aquí es el templo en el milenio, por eso le llaman el templo milenial. Dice, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, hace ratito vimos que cuando el anticristo hace el templo, el tercer templo de Salomón, segunda Tesalonicenses nos dice que él se sentará ahí y él querrá asumir el puesto de Dios. Pero aquí nos dice en Zacarías 6:12, en el templo milenial, dice que y él llevará gloria, está hablando de Jesús, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando de que Jesús en este templo milenial, él mismo va a sentarse en el trono de este templo. Vamos a ver dónde vamos. Luego, también Ezequiel nos habla en el capítulo 40 y no podemos leerlo porque ese capítulo es muy grandísimo, pero si usted tiene chance de leerlo, está hablando del templo y da muchas especificaciones del templo, cuánto mide, lo que tiene, quiénes están ahí, y es en Ezequiel 40, está hablando del templo del milenio. Las 70 semanas de Daniel. Este tema es muy, muy extenso. Espero que ustedes hayan oído un poquito acerca de eso. Y si no, vamos a tratarlo de hacer lo más práctico, lo más resumido y lo más entendible posible. Dice, número 1, después de las 69 semanas de Daniel. Bueno, vamos a leer primero Daniel 9:24. Las 70 semanas de Daniel. Y el Daniel 9:26 dice,
Lo puede leer, si usted quiere, lo puede leer cuando tenga tiempo, desde el 24 al 26, pero yo voy a leer Daniel 9:26 y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Primero a Daniel se le dice que son 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, para los hebreos o para los israelitas. Y le da unos detalles y le dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y nosotros ya vimos que esto fue en la cruz del Calvario, cuando él dio su vida. Y para ese entonces, en la línea de la profecía, eran 62 semanas. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está hablando del anticristo. Entonces, Daniel habla muy específicamente de la semana 70. Dice, número 1, después de 69 semanas de años, desde el tiempo que ordenó restaurar a Jerusalén, vino el Mesías y fue muerto, y la ciudad y el santuario destruidos. Esto sucedió en el año 70, también cuando se destruyó toda Jerusalén, destruyeron el segundo templo. Número 2, la última semana de años, o sea, la semana 70. El príncipe que viene, que es el anticristo, volverá a destruir, pero primero hará un pacto con Israel, donde ayudará a reconstruir el templo y reanudar los sacrificios. Vemos en el verso 17, Isaías 28, 15, 18. Vamos a ver qué dice el verso 27. Bueno, no lo tengo aquí, mejor vamos a continuar. Número 3, a la mitad de la semana romperá el pacto. Esto es lo que conocemos nosotros como los primeros 3 años y medio. Y dice, a la mitad de la semana romperá el pacto y comenzará persecución terrible de los judíos. Así que el anticristo se presentará como un salvador, como el Mesías, se presentará como bueno, pero va a hacer un pacto con Israel, y cuando haga un pacto con Israel, reconstruirá el templo de Salomón, pero luego romperá el pacto y comenzará una persecución terrible a los judíos y a todo aquel que quiera creer en Jesús. Jesús advirtió en Mateo 24, 15, 16, pero Pablo dice que aceptarán al anticristo para ser adorado como Dios. La segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Vamos a leer qué dice Mateo 24, 15. Mateo 24, 15. Y dice de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que cuando va a romper el pacto es cuando va a haber la abominación desoladora.
es cuando el anticristo se va a sentar sobre el trono de Dios, o en el templo de Dios, por decirlo así. Cuando decimos el trono de Dios, estamos hablando del templo de Salomón. Número 5. Abominación desoladora en el Antiguo Testamento se usa en conexión con adoración a ídolos. Primera de Reyes 11, 5 y 7. Ezequiel capítulo 8. Y parece referirse al tiempo que rompe el pacto el anticristo y pone su imagen en el templo. Otra de las abominaciones que hará el anticristo es de que no solamente se va a sentar ahí en el trono, en el templo de Salomón, que él va a ayudar a construir, sino que también ahí en el templo pondrá su imagen, como lo veremos más adelante en Apocalipsis 13, 14, 15. Esta es también abominación que habla el pasaje. Apocalipsis 11, 1, 3, pues nos da la última semana de Daniel. El verso 1 se refiere a la primer mitad, cuando los judíos comienzan su adoración en su nuevo templo. Verso 3, 1260 días. Es la segunda mitad cuando el templo es profanado. Los judíos huyen a los montes de Jordania, Moab y Edom, lo cual dice Daniel 11:41, Mateo 24:15, 16. Así que cuando esto ocurra, cuando el anticristo se manifieste y se siente ahí en el templo de Salomón, entonces van a huir muchos, y van a huir, dice, muchos creen que a los montes de Jordania, a un lugar que se llama Petra, que es una ciudad muy fortificada, que es una ciudad hecha básicamente de pura roca. Y muchos piensan que ahí es donde se van a huir los israelitas, el remanente de Israel. Así que no sé si hay alguna pregunta, y parece que el tiempo nos ha avanzado. Yo creo que aquí nos vamos a quedar. Y si no tienen ni una pregunta hasta ahorita, entonces quiero poner vamos a hablar la próxima semana de los 2 testigos que van a venir. Y quisiera poner un pequeño video que es de los 2 testigos para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar. Y si usted puede leer en su casa capítulo 11 del 3 al 14, usted puede ver acerca de esto, pero vamos a ver si podemos ver el video. Hermano Carlos, estas hojas nomás tenemos hasta la 10, pero ¿nos vas a enviar otras o con esta, para la próxima clase, es la que vamos a continuar, pero hasta la 10 va a terminar la próxima clase o nos vas a enviar otras? Sí, ahorita les explico, hermana. Ok. Entonces, vamos a ver primero el video, ahorita les explico. Vamos adelante. Apocalipsis 11. Dice la escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Hay un tercer templo. Amén. Hay un tercer templo. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
¿Quiénes son los que adoran en él? Los que adoran en él es el pueblo judío que está adorando en el templo de Dios. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días. Sabemos que la ciudad de Jerusalén ha de ser liberada por el Señor Jesucristo el día 2520. Si del día 2520 restamos 42 meses, o lo que es lo mismo, 1260 días, nos situamos exactamente en la mitad de la semana 70. Amén. De tal manera que es este día, el día 1260, y concuerda con la armonía profética en que Gog, o lo que es lo mismo, el Abadón, el Apolión, habiendo recibido ese mismo día, como ya hablé en la sesión anterior, el gobierno mundial, porque él ha de actuar ¿por cuántos meses? Por 42 meses, que es lo mismo, 1260 días, y al cabo de los cuales lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Con la venida del Señor Jesucristo se ha apresado, se ha echado al lago que arde con fuego y azufre. Sabemos eso. Pues bien, en este día 1260, y es en el cual nos sitúa esta palabra, nos dice claramente de que la ciudad de Jerusalén a partir de este día será hollada por los gentiles, es decir, por las naciones. Ezequiel 38 nos habla de naciones, lo que es la tierra de Magog, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y también lo que puede ser Nueva Zelanda y Australia, aunque si bien sabemos que está en el sur, pero de una manera u otra también forman parte de tierra de Magog. Tal vez ellos no intervengan en la contienda de invasión hacia la tierra de Israel desde el norte, pero de una manera u otra siempre forman parte de la alianza estratégica de Occidente. También encontramos a Rusia, encontramos a Alemania, encontramos a Turquía y muchos pueblos, incluyendo a Irak, incluyendo Irán, incluyendo a Afganistán. Y está, sabemos que dice la profecía, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Entender qué aspectos de la palabra profética engranan y enfocan con todo lo que nos enseña la Escritura. Sabemos que se le dice claramente, mide el templo de Dios y los que adoran en él, pero el patio que está afuera no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y en el patio de afuera es donde está construida la cúpula de la roca, la mezquita de los musulmanes. Amén. De tal manera que en la explanada norte ahí se construye el tercer templo, y es lo que vemos que transcurre en todo este tiempo. Esto es justamente lo que nos da Apocalipsis 11, 1 y 2. Amén. Y es lo que nosotros comprendemos y extraemos para poder tener un conocimiento más claro y real de la armonía profética. Amén. Pero ahora hay otros detalles más que nos... Amén. Así que ahí está más o menos lo que acabamos de ver. Y todavía falta que lleguen los 2 testigos. Quería mostrarle también los 2 testigos, pero mejor lo dejamos para la otra cuando hablemos acerca de ello. Así que si hay alguna pregunta la pueden hacer, y para mientras voy a contestar lo que decía la hermana Elvira, que nuestras páginas nada más están hasta la página número 10, y ahí se acaba, en la página número 10 se acaba la primer parte de Apocalipsis, y luego sigue con la segunda parte, que es el capítulo 12 hasta el 22, y entonces eso pues mandaría las hojas cuando la próxima semana, y gracias a Dios ya las pasé todo en limpio. Toda la segunda parte ya la pasé en limpio, y así que va a estar mucho mejor, no tan confundido a veces como parece aquí. Está un poquito más más acomodado, más organizado.
Pero eso primeramente Dios se lo mando, ya sea un día entre semana de esta semana o antes de la otra clase, para que esté listo cuando terminemos la primera parte. Así que si tiene Hermano una, ¿puede Carlos, ser? Sí. hermano Carlos, soy Rocío. ¿Podrá compartirnos este video que vimos ahí en el grupo de WhatsApp, por favor? Sí, está bien. Ok, Lo gracias. voy a poner ahí. Perfecto. Pues yo solamente un agradecimiento, Carlos, por por una petición que me hizo con 4 bendiciones al mismo tiempo. Entonces, solamente quería, pues, dar un agradecimiento más que todo. Okay. Amén. Una respuesta, contestó 4 peticiones. Sí, la multiplicó. ¿Alguien más? Hermano, por el hermano Sergio Flores, para orar por él. Amén. Esa es mi petición que iba a poner, pero sí, gracias a Dios porque lo menciona. Hermanos, si pueden orar por el hermano Sergio Flores, detectaron cáncer en el colon y primero va a tener una cirugía y que todo salga bien, que Dios pueda poner su mano de poder y hacer la obra ahí en la vida de mi hermano Flores y traiga fortaleza a su esposa mientras está pasando todo esto. Y no sé si alguien más tiene una petición. Bueno, ya que no hay peticiones, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que vamos a interceder por las peticiones y que nos dé la respuesta y la fortaleza y la sanidad y la liberación que necesitamos. Y voy a pedir a mi hermana Inés si nos puede guiar en oración. Ay, hermano, no anoté, era la petición por las cobijas, ¿verdad? Agradecimiento. Básicamente solo es agradecimiento a los hermanos. Sí. El Señor ya sabe el agradecimiento. Y yo lo que pediría al hermano Héctor para que el Señor los use para lo que falta todavía al entregar estas cobijas, para que el Señor los use cómo hablar y cómo predicar la palabra, y también por mi hermano Flores. Ok. El que van a operar, ¿verdad? Sí, correcto. Flores, Bueno, empecemos, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Padre. Padre, te queremos agradecer por este nuevo día que nos regalaste, Padre, por habernos guardado durante el día y permitirnos una vez más, Señor, escuchar tu palabra por medio del hermano Carlos, esta enseñanza, Señor, que nos es como el maná de cada día que necesitamos. También te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros nos has conducido, fortificado, Señor, en cada prueba que hemos pasado. Recibe todas esas agradecimientos, Señor, testimonios que están dando los hermanos de cómo has obrado tú en sus vidas. Sabemos, Señor, que tu mano de poder no se ha cortado y tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Sabes tú de lo que tenemos necesidad. También te pedimos, Señor, que este hermano, ¿verdad?, que has puesto tú en su corazón, ir a apoyar, Señor, a toda esa gente que necesita esas cobijas. Dirígelo, Señor. Manda tu ángel delante de él abriendo caminos, que no haya ningún obstáculo, que las tinieblas retrocedan, Señor, y él pueda llegar hacia el objetivo, Señor, que tú le has puesto en su corazón. Que esas cobijas lleguen, Señor, a las manos que los necesitan. Bendice su vida, Señor. Bendice las manos de las personas y las familias que apoyaron con esas cobijas para que puedan ser llevadas. Síguenlo, Señor, multiplicando con gran poder. También te ponemos, Señor, especialmente el caso de este hermano Flores, Señor, que seas tú, Padre, obrando en total sanidad. Declaramos que por las llagas de tu Hijo Jesucristo nosotros somos sanos y declaramos esa palabra de poder sobre él. Que seas tú, Padre, dirigiendo esas manos de esos médicos que van a intervenirlo. Que seas tú, Padre, quitando y removiendo todo lo malo que hay ahí, y declaramos, Señor, que él sale victorioso, porque tú nos has dicho en tu palabra que vamos a ir de victoria en victoria.
En el nombre y de poder en poder, Señor. Declaramos que Él está limpio y sano en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y declaramos que así, Señor, tú sigues guardando a su familia, dando fortaleza y todos, Señor, orando unánimes, pidiendo, Señor, por esa pronta recuperación. Y Él muy pronto va a testificar, Señor, que tú lo has sanado, Señor, y que tú lo has llevado a una victoria más, Señor. Porque si tú nos dejas pasar por pruebas, Señor, es porque tú sabes que tu palabra dice que todo el que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Quizás tú quieres que testifique, Señor, que tenemos a un Dios vivo que nos escucha y que nos guarda con poder. Gracias, Padre amado, y te pedimos que de esta manera cerramos esta clase, Padre, pero nunca nos despedimos de tu Santo Espíritu que siempre nos acompaña. Sigue revelándole, mi Dios, al hermano Carlos, Señor, para que hable tu palabra con denuedo y con poder, Señor, y nos sigue edificando a través de él. Todo esto, Señor, todo para ti, va a ser toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, Gracias. hermanos, recuérdense de a los que no han enviado su nombre, por favor envíeme su nombre completo. No sé cuántos tienen mi número, pero pueden enviarme mensaje directo si quieren, un privado a mi número. Lo voy a poner aquí en el chat. Y ese es mi número para que ustedes puedan mandarme uno. Es 7222, no es 32. Pero quieren, los que no han enviado su nombre, por favor lo pueden hacer. Y y los que ya lo enviaron, pues no se preocupen, ustedes saben quiénes son. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana y les enviaré las notas. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen todos. Bendiga a todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias. Bye, Chuy. Adiós, Chuy. La próxima. Adiós, Rosy. Bye. Bye. Ay, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermano. Hasta la próxima semana. Amén.